Hola a todos, continuando con el abordaje inicial del paciente grave, vamos a continuar este video. Te recuerdo que este video cumple la función de guía, no pretende sustituir algún entrenamiento certificado, alguna clase en la universidad y mucho menos a un libro. Sin más que decir, continuemos. Vamos a ver los tres sistemas y algunos detalles en cada una de ellas: el sistema cardíaco o cardiovascular, sistema respiratorio y sistema neurológico. Vamos con el sistema cardíaco. El resultado de un buen sistema cardiovascular es la buena perfusión de los órganos y sistemas. El examen cardiovascular, como la ausculta en los cuatro focos, éstasis yugular, perfusión periférica, pulso periférico, temperatura en las extremidades y la monitorización de los signos vitales, son exámenes que deben ser repetidos para valorar los cambios del mismo. En situaciones de bajo débito cardíaco, independiente de la causa, como un síndrome coronario agudo, hipovolemia, choque obstructivo, neumotórax hipertensivo, taponamiento cardíaco, el organismo prioriza órganos nobles, cerebro, corazón y riñones, para su perfusión. Para esto, el valorar las extremidades es importante, pues un llenado capilar mayor a 3 segundos, asociado a una baja temperatura en las extremidades, ya nos denota una alarma. La palpación de los pulsos nos ayuda a valorar asimetrías en las que podemos considerar disección de aorta o enfermedad arterial periférica. Vamos a ver ahora el sistema venoso. El sistema venoso comprende la parte menor de la presión arterial, y la presión venosa es determinada básicamente por la capacitancia del sistema venoso y su capacidad de llenado. ¿Cómo se puede valorar esto? Pues por el éstasis yugular, o de forma invasiva por la presión venosa central. Este último nos ayuda a valorar las presiones de la aurícula derecha y de la vena cava superior, que nos dará información de cómo estos valores influencian en el retorno venoso, determinando así el llenado ventricular. Alteraciones en este punto podemos encontrar insuficiencia cardíaca congestiva, taponamiento cardíaco o por parte de la presión venosa central, una hipervolemia o una insuficiencia renal secundaria. Vamos a ver ahora el cronotropismo. Cronotropismo es valorar la frecuencia cardíaca. Una bradiarritmia puede ser la causa de un bajo débito. Una vez sospechada, debe ser prontamente confirmada por un electrocardiograma para su corrección, ya sea por marcapaso transcutáneo o atropina según el caso. Las taquiarritmias disminuyen el tiempo de llenado ventricular, comprometiendo en sí el llenado ventricular, en especial en frecuencias mayores a 150 latidos por minuto. Vamos a hablar también del inotropismo. ¿Qué es el inotropismo? La contractibilidad. Este punto necesita más recursos para su valoración, mas como medida inicial, una auscultación reconociendo un tercer ruido, disminución de los ruidos R1 y R2, ya nos da mucha información. El mecanismo de un tercer ruido como causa nos denota un ritmo de galope. Este envuelve una disminución en la fracción de eyección sistólica, haciendo que sobre sangre no eyectada por el ventrículo al final de la sístole, generando una presión residual elevada al final de la sístole y al inicio de la diástole. Durante el periodo diastólico, cuando la sangre fluye de la aurícula al ventrículo, encontrándose ya con sangre, emite un ruido característico que es el tercer ruido. Para ello, tenemos también que esto ya nos habla de una insuficiencia cardíaca descompensada, y para este asunto tenemos que leer siempre que al tener un inotropismo comprometido hay que pensar en un síndrome coronario agudo, una hipertensión arterial sistólica, diabetes mellitus, tabaquismo, y siempre solicitar un electrocardiograma y enzimas cardíacas. Vamos a ver ahora mala perfusión. Como causa de mala perfusión vamos a tener
Indicadores de la mala perfusión, desde un punto de vista cardiovascular, una hipotensión o una taquicardia. Vamos a tener en el sistema respiratorio señales de insuficiencia respiratoria, sistema nervioso central, vamos a tener un rebajamiento de conciencia y delirio. En el sistema urinario, una oliguria y un aumento de bases nitrogenadas. Y en el digestivo, aumento de bilirrubinas o un hilio paralítico metabólico. En el hematológico podemos encontrar coagulación intravascular. No es regla, perfecto, pero son indicadores de una mala perfusión. ¿Esto qué nos va a denotar? Vamos a tener las causas de mala perfusión. ¿Cuáles son estas causas de mala perfusión? Vamos a tener el choque hipovolémico, que consiste en la disminución de la precarga. Vamos a tener el choque distributivo, que se define por la pérdida de resistencia vascular, frecuentemente asociado al aumento del débito cardíaco. Vamos a tener el choque cardiogénico. Resumiéndolo, es una falla de bomba. Y el obstructivo, vamos a tener un bloqueo mecánico, que ya lo habíamos mencionado antes. Vamos a valorar ahora el sistema respiratorio. Hablar de sistema respiratorio es hablar de insuficiencia respiratoria. Se define como insuficiencia respiratoria a la incapacidad de mantener el oxígeno y la eliminación de gas carbónico. Mucho ojo con esto, ya vamos a ver cada una de ellas. Vamos a hablar de la ventilación. La ventilación comprende el pasaje de aire del medio ambiente hasta el alveolo y para ello requiere que el centro respiratorio en el bulbo esté íntegro, pues lesiones graves en el tronco o disturbios tóxico-metabólicos graves pueden comprometer este estímulo. Vamos a también hablar de la musculatura accesoria. Hablar de musculatura accesoria es hablar del diafragma. Cuando el diafragma presenta fatiga, entra en acción la musculatura accesoria que ayuda a la expansión torácica en los adultos. Este será denominado como un tiraje diafragmático e intercostal. Cuando hay fatiga de los músculos accesorios, tenemos el tiraje external o el tiraje de la fúrcula. En portugués por lo menos se le dice así. Al fallar estos sistemas, el organismo hace uso de las narinas, donde ocurre un aleteo nasal. Toda esta secuencia nos ayuda a sospechar o a estar ante una posible alerta de una parada respiratoria. Cuando hablamos de vías aéreas, vía aérea permeable es el sistema de conducción y una obstrucción de esta es importante dado que, por ejemplo, una debilidad en la musculatura hipoglosa puede caer sobre la hipofaringe y esta situación es característica de los rebajamientos de conciencia. Esta forma es importante, pues cuando sucede esto, en todas las medidas de emergencia hay que abrir las vías aéreas y alinearlas para evitar este comprometimiento. En vías aéreas inferiores tenemos el broncoespasmo, donde tenemos la sibilancia, estertores, etc. Vamos a hablar de la retención de oxígeno. La retención de oxígeno es una alteración de la ventilación que desencadena la retención de dióxido de carbono, llevando así a una insuficiencia respiratoria de tipo 2. Ya vamos a ver esto. Y la oxigenación, que en sí vamos a hablar de la fracción de oxígeno inspirada, FiO2. Cuando hay un comprometimiento en la oxigenación, que entenderemos por ello que es el aire que llega al alveolo iniciando así el intercambio gaseoso, esta se determina cuando hay una sospecha en su alteración, hay que corregirla de forma rápida, como con máscara de oxígeno o una presión positiva en las vías aéreas, en sí la de ofrecer oxígeno. Vamos a ver también, por ejemplo, los tipos de insuficiencia respiratoria. ¿Cuáles son estos tipos? Tipo 1, la hipoxémica, o la tipo 2, la hipercápnica, que se caracteriza por estos valores. Vamos a tener también los disturbios en la ventilación. ¿Cuáles son? Cosas que aumentan el trabajo de la musculatura respiratoria. Tenemos una disminución de la complacencia pulmonar, un aumento de la necesidad ventilatoria,
dificultad de generar el gradiente de presión y tenemos la disminución de la fuerza muscular. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas de una insuficiencia respiratoria? Siempre hay que tener claro los antecedentes de las enfermedades cardíacas o pulmonares que el paciente presenta. Taquipnea, respiración paradojal, uso de musculatura accesoria que ya fue mencionado con anterioridad, alteración del nivel de conciencia y la cianosis, sibilos y estertores, como también el murmullo vesicular. Ahora vamos a hablar del sistema neurológico. Vamos a hablar del sistema neurológico. Hablar del sistema neurológico como evaluación inicial es hablar también de la conciencia. ¿Qué se entiende por conciencia? Es la capacidad del individuo de interactuar con el medio que le rodea. Esta se divide en dos, nivel y contenido. Nivel, si está despierto o no, que ésta se rige por el sistema reticular activador ascendente, sus conexiones con los hemisferios cerebrales y el sistema límbico. Y el contenido es la capacidad de atención del individuo y su orientación temporoespacial. También vamos a valorar las pupilas. Vamos a ver aninsocorias, que nos puede denotar una herniación nuncal, que es una emergencia quirúrgica. Midriasis bilateral fija, indica una lesión mesencefálica por compromiso del tercer par. Miosis bilateral puntiforme con reflejo fotomotor conservado, nos habla de una lesión pontina. Este punto lo podemos encontrar en las intoxicaciones por opiáceos. Y tenemos la encefalopatía metabólica, como también las midriasis por barbitúricos. Hay que evaluar también el patrón motor. Valorar encefalopatías metabólicas y estructurales. Cuando es metabólica, la alteración es simétrica. Y cuando es estructural en sí, es asimétrica, como por ejemplo las hemiparesias. Este punto necesita más estudio y es preferible que lo evalúe el especialista en este campo. Vamos a hablar también de la irritación meningia, como rigidez de nuca, Kernin, Brusinski. Esto nos refuerza el diagnóstico de meningoencefalitis, de hemorragia subaracnoidea. También tiene que ser valorado por el especialista en el campo. Y hay que hablar también de las encefalopatías difusas versus la encefalopatía focal. Caso la encefalopatía sea metabólica, se pide una pila de laboratorios, incluidos los toxicológicos. Si presenta déficits focales o crisis convulsivas, un ataque de cráneo no debe demorar, así como también un electroencefalograma. Esto requiere de evaluación por especialidad, pero no debe subestimarse. Cuando hablamos de evaluación inicial, tenemos que mantener la vía aérea permeable si el Glasgow es menor a 9, garantizar la oxigenación y la perfusión, realizar una glicemia capilar, definir si la alteración es metabólica o estructural, y esto nos va a ayudar a valorar todo lo que es el sistema neurológico. Bueno, vamos a dejar el tema hasta aquí. Espero te haya ayudado. Es un repaso, una revisión general de cómo se aborda el paciente grave. Te pido lo compartas, dale a like, difúndelo en tus redes, sé que a más de algún amigo le puede ayudar. Te invito a me sigas en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ahí tienes las direcciones, que son redes en las que normalmente estoy muy activo. Sin más que agregar, me despido y estoy siempre a tu disposición.